Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer esta bonita bufanda de flores que está hecha a crochet. Los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 40 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar, vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos y levantamos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. La cerramos en la primera con un punto deslizado y nos queda un pequeño círculo o aro. Levantamos una cadena y dentro del círculo vamos a hacer puntos bajos. Sacamos la hebra. 1, 2, 3 y así hasta completar un total de 12. Completamos los 12 puntos, unimos en la primera cadena con punto deslizado para cerrar. Levantamos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Saltamos uno en la base y en el siguiente hacemos un punto bajo para cerrar. Nos queda esta pequeña argolla. 1, 2, 3 cadenas, saltamos uno a la base, en el siguiente hacemos otro punto bajo. Y esto es todo lo que vamos a estar repitiendo alrededor del círculo. Cuando llegamos al final, unimos donde iniciamos la primera con el punto bajo para cerrar. Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos pasamos al primer espacio con un punto bajo. Levantamos una y 2 cadenas, ya que el punto bajo cuenta como una. Y dentro de este espacio vamos a levantar 4 puntos altos. 1, 2 y 3. Contando las cadenas del inicio, tenemos 4. Ahora hacemos 1, 2 y 3 y la cerramos en el mismo lugar con un punto bajo. Ya tenemos el primer pétalo. Pasamos al siguiente espacio también con punto bajo. 1, 2 cadenas que pertenecen al primer punto y completamos. 1, 2 y 3. Ya tenemos 4 puntos altos. Ahora cerramos con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y la cerramos en el mismo lugar con el punto bajo. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta completar 6 pétalos. Cerramos el último pétalo y desde este mismo lugar tomamos el gancho, lo pasamos por detrás del punto, sacamos la hebra hacia atrás y levantamos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Vamos al próximo espacio, este punto que está aquí, colocamos el gancho así de atrás hacia adelante, sacamos la hebra y la llevamos hacia atrás y la deslizamos. Nos queda una argolla. 1, 2, 3 y 4. Vamos al próximo y repetimos. Esto hasta completar 6 argollas. Una vez terminamos la última, la unimos donde comenzamos la primera con punto deslizado y se ve de esta forma. En estas argollas vamos a estar haciendo la segunda línea de pétalos. Nos pasamos al espacio con un punto bajo, es exactamente igual a lo que hicimos en este. Levantamos 1 y 2 cadenas y comenzamos a hacer puntos altos, pero esta vez vamos a hacer un punto más. Ya tenemos 2 contando las cadenas, 3, 4 y 5. En la primera hilera teníamos solamente 4 puntos y bajábamos con las 3 cadenas para completar los 5. En esta hacemos 5 y bajamos con 3 cadenas para completar el número 6. Hacemos el punto bajo y ya tenemos el pétalo. Pasamos al próximo espacio y repetimos 2 cadenas. Luego completamos 5 puntos altos y bajamos con las 3 cadenas. Así hasta terminar. Cuando llegamos al final del último pétalo, nos pasamos al punto donde iniciamos el siguiente
lo apretamos y cortamos. Pasamos una vez más, hacemos el nudo y lo apretamos. Ya tenemos lista la primera flor. Ahora vamos a tejer una exactamente igual. Desde el inicio 12 puntos bajos, la primera línea de pétalos, las cadenas de atrás y solamente 3 pétalos. Vamos a dejar 3 sin tejer para unirlos con esta, pero ya les voy a mostrar. Una vez hicimos la otra flor exactamente igual, tenemos la primera línea de pétalos y la segunda solamente con 3. Lo vamos a voltear de esta forma para que sea fácil. Unimos en el próximo aro para hacer el pétalo y levantamos las 2 cadenas. Soltamos el gancho, venimos a esta, tomamos la cadena que está en la esquina y ahora vamos al otro lado y tomamos la hebra y la pasamos por dentro. La llevamos hacia arriba y la ajustamos un poco. Ya nos quedó unida en ese lado. Ahora hacemos lazada y completamos el resto de los puntos. 2, porque las cadenas cuentan como el primero. 3, 4 y 5. En el punto número 5 volvemos a unir. Venimos acá a la otra esquina del pétalo, tomamos la hebra, la sacamos hacia arriba y ahora corresponden las cadenas para cerrar el pétalo. Hacemos 1, 2 y 3 cadenas y cerramos el pétalo como de costumbre con el punto bajo. Ya nos quedó unido por el primer pétalo. Nos pasamos al siguiente espacio con punto bajo, volvemos a levantar 1 y 2 cadenas, soltamos el gancho, venimos al primer punto del pétalo, pasamos la hebra hacia arriba y ya nos quedó unido. Lazada y completamos el pétalo. 2, 3, 4 y 5. En el punto número 5 volvemos a unir en la cadena del inicio del otro lado. Y ya tenemos el segundo pétalo también unido. Le bajamos 1, 2, 3 cadenas y cerramos en el mismo lugar. Ahora solamente nos queda para terminar una argolla, que sería el último pétalo. Lo vamos a completar, unimos con el punto deslizado y lo cortamos. Ya tenemos estas 2 primeras flores totalmente unidas. Volvemos a hacer la tercera y la unimos. Siempre nos va a quedar un pétalo hacia arriba, un pétalo hacia abajo y lo unimos en los otros 2. Ya que completemos esta, tejemos la próxima, dejamos este pétalo libre porque estos son los que están unidos. Dejamos este, el que vamos a completar, y unimos en estos 2. Así vamos a hacer hasta alcanzar el tamaño que deseamos. Una vez hayamos completado el tamaño deseado, en mi caso fueron en total 5 flores, pero cada uno debe probarlo en el cuello hasta que le quede cómodo. Ahora tejemos 2 flores más, pero estas no van a estar unidas, sino que separadas. Tomamos una hebra de lana y hacemos un nudo. Lo ajustamos y lo colocamos en el centro de un pétalo, en cualquiera, ya que todos son iguales. Y hacemos el nudo. Lo apretamos y cortamos lo que nos quedó. Vamos a levantar una cadena. No tienen que contarlo, solamente van tejiendo hasta que le quede lo suficientemente larga como para pasarla por este lado de las flores y hacer un lazo. Una vez tenemos la cadena lista, esta mide aproximadamente unos 35 centímetros de largo. Hacemos la última y el nudo. Ahora la vamos a pasar. Dejamos un pétalo después de la unión
en la parte de encima, lo mismo en el otro lado. En el siguiente es donde vamos a colocar el cordón. Justo por ese primer punto pasamos la cadena o cordón. En el otro lado, exactamente en el mismo pétalo. Ya nos queda de esta forma. Ahora, con este trozo de lana que nos sobró, lo vamos a unir en el siguiente pétalo y lo vamos a amarrar un par de veces y lo apretamos. Una vez ya tenemos listas las dos flores, esto lo vamos a colocar por la cabeza y luego que lo tengamos en el cuello solamente cerramos esta parte de enfrente, hacemos el primer nudo para cerrarlo, luego hacemos un pequeño lazo y dejamos las flores colgando hacia el frente. Yo voy a estar utilizando unas perlas que las voy a colocar en el centro de cada flor. La pueden coser con hilo y aguja o pegarla con silicona caliente, pero esto es opcional, es solamente decorativo para que se vea más bonita. Ya lista, así es como nos habrá quedado. Las podemos combinar en diferentes tamaños y colores, tanto para usar como para regalar. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.